Buenos días, de Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, Canal 4, señal de televisión abierta y a través de las plataformas de Telemetro en YouTube. Bienvenidos a la edición de hoy, viernes 1 de abril del año 2022 de Cuarto Poder. Comienza el cuarto mes del año. Y comienza además el mes en que la Asamblea entra en receso. A final de este mes la Asamblea entra en receso hasta junio y por eso pareciera que los diputados están en una carrera un tanto loca por aprobar creaciones de corregimientos, creación de distritos. Ayer en contravía de la instrucción que había dado la Contraloría General de la República para poner un freno al despilfarro en los llamados gastos de movilización que en la práctica se habían convertido en un ingreso adicional al salario de los representantes y alcaldes, pues ayer la Asamblea se inventó meter en un proyecto de ley que reforma la ley de descentralización esos mismos recursos, pero esta vez como gastos de representación. Ojalá el MEF, por parte del Ejecutivo, y la Contraloría como entidad de control levanten su voz, porque parece ser que estos diputados y estos concejales, representantes y alcaldes no se han dado cuenta de la situación crítica fiscal que enfrenta el gobierno de la República de Panamá como consecuencia obviamente de la pandemia, del cierre que hubo prolongado de la actividad económica y por lo tanto de los ingresos fiscales del gobierno. Y siguen gastando como si esto fuera un barril sin fondo. Buenos días, Atenos. Buenos días, Guido, ¿cómo estás? Aquí comentando lo que ya habíamos comentado durante esta semana de la desangrada que se está produciendo en los recursos públicos por cuenta de diferentes funcionarios de elección popular. Esta vez fueron los diputados que, complaciendo a la presión de los representantes y alcaldes, que fueron allá a la Asamblea. Era lo que esperábamos, ¿no? Eso es lo que venía. Así es. Así es, y ahí está. Y dijo, y otra cosa que habíamos pronosticado aquí, comienzan a aparecer nuevos corregimientos en otras regiones del país. Sí. Ayer hubo una propuesta que, por cierto, fue prohijada en la Comisión de Gobierno, me parece, de la Asamblea, en donde están buscando crear, imagínate tú, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 corregimientos aproximadamente. Sí, corregimientos nuevos, en área comarcal, ¿no? En área comarcal, sí. Esta fue en la Comisión de Asuntos Indígenas que se presentó, buscando pues el prohijamiento de este proyecto para crear los corregimientos de Nutiví, Guanábana, Quibo y Ruy. Eso es en el distrito de Canquintú. Ahí van 4. Playa Lorenzo y Veracruz en el distrito de Cusapín. Ahí van 2 más, van 6. Manaciriquí, Dos Bocas y Guabal en el distrito de Gironday. Allá van 3 más. Así que estamos hablando de 9 nuevos corregimientos. Y lo más curioso del argumento que le escuché a uno de los diputados, creo que al proponente, es que es para el desarrollo turístico del área. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Exactamente. No se puede hacer desarrollo turístico sin que haya un corregimiento. Hombre. Y excusas van a haber 1.000.000. Sí, Estoy seguro de eso, ¿no? Sí. Excusas van a haber 1.000.000. Y seguirán apareciendo nuevas propuestas de corregimiento. Ahí vimos estas que son en las áreas comarcales, pero ya vimos una de Bocas del Toro 9, hay más en el área de Arraiján, en donde se estaba haciendo una proyección de 5 corregimientos nuevos y dice, bueno, no son 5, es 1, pero así sea 1 más. ¿Dónde están los recursos asignados para ese corregimiento? Incluso esperar el pronunciamiento del MEF acerca de las estructuras necesarias para crear un corregimiento y lo que cuesta crear un corregimiento. Pues, sí, claro. No es cuestión de sacarse el sombrero y decir, necesitamos más corregimientos. Sí, como si el saco del dinero del Estado, que el Estado no tuviese fondo, no tuviese límites y fuera infinito. No es así. Es al contrario, es escaso. Y más escaso por efectos de la pandemia. Oye, y por cierto, el Tribunal Electoral, unas de cal, otras de arena, dirán algunos, en esta ocasión Osman Gómez, no lo habíamos comentado acá, pero rechazó el recurso de apelación que interpuso
la defensa del alcalde José Luis Fábrega a cargo del abogado Carlos Carrillo Gomila, para tratar de paralizar el proceso de revocatoria de mandato solicitado por el abogado Roberto Ruiz Díaz. Y una vez emitido ese fallo y notificado, pues continúa el proceso. Entiendo que deben procederse a hacer la capacitación de los activistas y luego de eso entonces se anunciará cuándo comienza la recolección de las firmas para ver si se logra Sí, reunir. exactamente. El alcalde trató de evitar que se iniciase el proceso, o sea, tratando de ganar un poco de tiempo, dadas las circunstancias, pero por lo visto no, así que va a haber un proceso de recolección de firmas para pedir la revocatoria del alcalde. El alcalde no la tiene todas con él. Bueno, hace falta mucho ahí, mucha tela que cortar. Y por otra parte, Atenógenes, la Corte Suprema de Justicia, a una velocidad realmente inusitada, admitió una demanda. Eso es un buen mensaje. Una demanda, la segunda demanda que se pone contra el fallo del Tribunal Electoral que revocó la decisión de la jueza electoral que concedió el levantamiento del fuero penal electoral al señor expresidente Ricardo Martinelli y le corrió traslado inmediatamente a la Procuraduría General de la Nación para que se pronuncie. Tiene 10 días hábiles el procurador, creo, me parece. Así que esa ponencia le tocó a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López. El día anterior había sido presentada otra acción de inconstitucionalidad, tengo entendido, por otra abogada. Se presentó la de ayer y el lunes también se anunció que el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, iba a presentar una tercera. Así que serían 3 acciones de inconstitucionalidad, lo que se espera más o menos. Normalmente lo que se hace en este tipo de casos es que se tratan de recoger los 3 casos y tratar, como son 3 acciones similares, se recogen y se toma una sola decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia. Hay que esperar ahora la decisión y la opinión que genere el propio Procurador de la Nación en este proceso y hay que cumplir también una serie de procedimientos y trámites dentro del caso. Es obviamente una carrera contra el tiempo lo que hay aquí debido a los términos del proceso y el procedimiento legal en este caso, pero también entender lo que corre en contra, que es los casos pendientes del señor Ricardo Martinelli y las prescripciones en algunos. Entonces, esta mañana hablaba con el licenciado Boris Barrios, que fue fiscal electoral. Él dice que todo el proceso en sí puede tomar aproximadamente 1 año siendo conservador y esperando que la Corte Suprema de Justicia actúe rápido. Ojalá que sea menos de 1 año, obviamente, por la rapidez con la que se admitió por lo menos este recurso de ayer, Guido. No, y porque ayer corren los tiempos. Sí, corren los tiempos. Corren los tiempos. Nos arriesgamos con la demora a la prescripción. Sí, bueno, pero ahí van avanzando, vamos a ver qué ocurre. Oye, por cierto, a nivel internacional me llamó poderosamente la atención la publicación del diario La Prensa hoy, que es impactante, de la ONU decidió crear una especie de comité especial para investigar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, donde el señor Daniel Ortega arrestó a 40 opositores antes de las elecciones y luego de las elecciones, sin oposición, han comenzado la justicia nicaragüense a condenar uno a uno a cada uno de esos opositores en abierta violación de sus derechos a la defensa de sus derechos humanos por cargos inventados en muchos casos, la mayoría de las veces por blanqueo de capitales, o sea que es un cargo delicado que lleva penalidades de 9 y 10 años. Ya aquí habíamos dicho lo de Cristiana Chamorro. Es que es importante que la ONU se intervenga porque si no nadie interviene allá. No solamente, bueno, además de que la OEA, pues no he dicho ni esta boca es mía. Además, este tipo de acciones se pegan y los gobiernos autoritarios, ya sea de derecha o de izquierda, aparecen por ahí de la noche a la mañana y comienzan a hacer lo mismo con todos los opositores. Pues. Contagiosísimo. Pues ya vemos en El Salvador, con la excusa de que hubo una disparada de los homicidios en un fin de semana, el señor Bukele suspendió las garantías constitucionales, incluyendo el derecho de asociación, el derecho de reunión, el derecho de inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a ser informado en 24 horas cuando se te detiene por qué estás detenido.
y a tener un abogado. Y, O sea, y me llama la atención ese caso de El Salvador, que se puede comparar también con el de Nicaragua en proporciones guardadas, porque ya estamos hablando de crimen organizado, pero la forma en que el presidente de El Salvador está realizando esto, parece ser que no justifica necesariamente el otro. Tú no puedes combatir la maldad con más maldad, porque al final el resultado... Ni la ilegalidad con más ilegalidades. Exacto. Que es lo que pasó con la asamblea con Bukele, justamente. Claro, tú no puedes, sobre pretexto de defender la seguridad nacional, acabar con los derechos humanos de la gente. Porque al final la ilegalidad, la medicina termina siendo peor que la enfermedad. Y esos son, y ya te digo, estamos hablando de dos espectros y dos extremos del espectro, ¿no? Uno de izquierda, otro de derecha, igualmente pero las circunstancias graves. son las mismas, son graves en ambos casos. Igualmente graves. Muy, muy graves en ambos casos. Y eso sí realmente deteriora la paz social y deteriora también el respeto de los derechos humanos de los individuos. Oye, seguimos sin recibir explicaciones por parte del gobierno de casi ninguno de los casos. Sí. Está lo de Nelson Rojas, está lo del intento de fuga de los hermanos Martinelli. La ley de UNACHI, en teoría, el presidente la iba a ver esta semana. Ya llegó el viernes, a menos que sea una sorpresita de esas de viernes. Hubo cambio de asesor legal. De asesor legal. Correcto. Pero bueno, él dijo que iba a ver eso esta semana, ¿no? Así que habría que ver si... Hay que esperar. Hay que esperar a ver si eso llega de que viernes a las 5 de la tarde. Ustedes ya saben qué significa eso. Hay que estar pendiente. De las buenas noticias no las dan los viernes de la tarde. No. Generalmente. Sí, no. Y son varios, ¿no? No son varios los proyectos. No, pero él dijo sí, pero él dijo que esta semana él no habló de los otros. Ya sancionó el Día de Duelo Nacional 20 de diciembre. Correcto. Ahí hay opiniones encontradas porque aparentemente no se hizo ninguna consulta con el sector privado. Con el sector privado y de cómo eso es lo que afecta, me decía ¿no? un restaurantero ayer, me decía, y es dueño de pastelerías y eso, me decía, o sea, semana antes de Navidad es la semana más movida de los comercios. Uh-huh. Y entonces ese día va a ser nacional. Sí, entonces los comercios, que quieran abrir tienen que pagar media veces. Más allá de eso, se suspende la venta de licor porque eso es lo que incluye la ley. O sea, claro. es el Día de Duelo Nacional. Pero digamos que este no vende licor, pero me decía, o sea, es un golpe durísimo en la semana más dura del año, en la semana más movida y que más vendemos del año. Y es la semana que más vende, yo creo que todo el mundo. Claro, sí, en el fondo... comercios también en general, o sea, las compras... Está bien, ese es un punto de vista. En el otro extremo está la deuda histórica que sí tenía el país con el 20 de diciembre. Y a eso teníamos que definir algo con relación al 20 de diciembre. Sí, pero yo creo que de nada sirve un día de duelo nacional si no metemos realmente esto como educación en las escuelas. Ah, eso es así. Exactamente. O sea, el día no es nada, eso debería ir en la ley. Yo estaría totalmente de acuerdo con eso, porque si ya declaramos el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional, ahora hablemos del 20 de diciembre en las escuelas, para que la gente sepa lo que pasó ese día. ¿Qué pasó? Antes, durante y después. Es como el guardar las proporciones, por supuesto, es como el 9 de enero de 1964, que es una fecha emblemática, pero que se aborda con mucha precisión cada vez que se conmemora el Día de los Mártires. Y hablar acerca de eso también fue objeto de una lucha generacional, Guido, porque imagínense, antes del 9 de enero, o sea, ¿a usted no le llama la atención, por ejemplo, lo que ocurrió el 9 de enero y por qué estaban los estudiantes en las calles? Si era 9 de enero. Históricamente, todo lo que estamos aquí, que estudiamos después de esa fecha, vimos que en enero no se daban clases. Bueno, se daban clases en enero antes de que ocurriera el 9 de enero. ¿Qué pasó después del 9 de enero de 1964? Cambiaron el calendario escolar para que los estudiantes no estuviesen en enero en la calle. O sea, mira cómo son las contradicciones de la historia de este país. Pasaron muchos años antes que se reconociera oficialmente el 9 de enero y finalmente el 9 de enero se enseña en las escuelas. Sí. Esto debe pasar también con el 20 de enero. Es que si no, será otro día libre más. Explicar eso no bien. Sirve de nada. Por eso yo digo que en el otro extremo no es que está la deuda histórica. Es que esta deuda histórica es un poco mal manejada. Es que la deuda histórica es más amplia que el reconocimiento de la fecha. Exacto. Sí. Claro, o sea, reconocer la fecha está bien, pero hay que enseñar, ir más allá. Hay que enseñar todas las aristas de por qué se dio la situación del 20 de diciembre. Exactamente. El 19, antes. 19 a las 11 y tantos de la noche y 20 de diciembre. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo de la invasión sé lo que leí
cuando estaba sola en la escuela. O sea, no es que me lo enseñaron en la escuela, es que a mí me gustaba leer. Pero yo te voy a decir una cosa, lo que Es que yo no vine a enseñan en la escuela aprender, eso. no lo enseñan en la escuela. Yo leí Sí. las cosas que quería leer en ese momento, pero al final del día, cuando yo realmente aprendí, a mí no me da pena decirlo porque ya lo sé, digamos. Pero cuando yo realmente aprendí fue cuando yo hice una separata en la prensa de la invasión, como en el año 2002, Imagínate. 2003. Yo aprendí eso ya trabajando, ya estando en la universidad, ya todo. O sea, ya han pasado unos 12 14 años, años, 13 13 años. años. Pero nunca en la escuela Sí, lo aprendí. Es que- lo que es digo que- es que lo aprendí porque yo empecé a buscar información y para mí todo era tan nuevo Flor, que lo hice los primeros como 10 apasionada. años, hasta 1989, tuvimos un gran debate nacional acerca de si se llamaba invasión o se llamaba causa justa. O sea, ¿qué fue? ¿Liberación o invasión? Increíble, Sí. por increíble que parezca. Nosotros, incluso los medios de comunicación, estuvimos en medio de ese debate y era o lo llamamos invasión o lo llamamos liberación. Espérate. O lo llamamos causa justa o lo llamamos invasión militar norteamericana a Panamá. Obviamente, se trató de una invasión. Por las razones que hayan sido, pero sí fue una invasión. Pero hay una historia previa a esa invasión que contar. En ese tipo de, Claro. de conflictos siempre hay, por eso digo, las dos caras de la moneda. En este caso había varias caras de la moneda, porque no solamente era Estados Unidos y su posición, el gobierno de Panamá, la dictadura militar y su posición, sino que había la oposición a la Claro. dictadura interna en Panamá. Ustedes ven, por ejemplo, el conflicto de Rusia con Ucrania. Rusia le llama Operación Militar Especial. Ujú. Ese es el eufemismo. Sí, para sí. Ucrania es una invasión, para la OTAN es una invasión, para los países de Occidente es una invasión. Entonces, pero siempre hay ese tipo de... Igual, por eso es que la historia hay que contarla completa. En el caso de Estados Unidos lo llamó causa justa. Sí, pero espérate, vamos para atrás. La causa justa también la provocaron ustedes. Sí, claro. O sea, los norteamericanos provocaron las causas Oye. justas. Y esto se demuestra después de la invasión cuando Noriega va a juicio y se muestran las planillas de Noriega en la CIA. O sea, Noriega era parte de la planilla. Ujú. Entonces, Se les volteó nada más. se le volteó, ese fue el tema, claro, pero en el volteo afectaron todo un país y toda una historia. Entonces, Así es. esos son los claros oscuros que hay que contar de la historia de la invasión. Y yo sí creo que debe haber, no puede ser algo tan simplista como, hey, por decreto, señores, vamos. Día Ley, libre, pague día usted, libre. ¿no? No debe ser algo tan simple. No puede ser. Es la misma historia del seguro. Esto no puede ser algo tan simple de que hey, yo lo firmo y vamos a darle 190 millones al seguro. No, esto necesita mucho más trabajo y yo sí esperaría un mayor protocolo y decir, no solamente un tema del día, vamos para las escuelas, expliquemos qué significó la invasión. Y apoyo, Sí. entre otras cosas, dentro de ese proceso, apoyo a la Comisión de la Verdad, que Exactamente. está trabajando con las uñas para saber y determinar ¿Desde hace exactamente cuánto tiempo? cuánta gente falleció en la invasión. Tiene más de 20 años trabajando en Sí, eso, sí, creo. sí. Pues eso fue creado por el gobierno de Mireya Moscoso, estamos hablando del año 2000, el 2001, por ahí más o menos. Imagínate Sí. cuántos años tiene. Y siempre con falta de recursos. Después de 21 años todavía ni siquiera tenemos esa información clara. Entonces, debe ser más integral, no solamente un día libre más. Bueno. A mí me impresionaba en ese momento. Yo decía, bueno, yo lo voy a aprender y tal. El año pasado o antepasado me puse a preguntarle a pelados de escuela que sabían del tema. Por supuesto que no sabían nada y yo quedaba como impactada. Después me acordaba que a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no todo el mundo se pone a leer, no todos tienen la oportunidad de poder hacer un trabajo investigativo y entrevistar a los personajes de ese momento y aprenderse la historia como de segunda mano, digamos, porque no es de primera mano, porque no lo recuerdo yo haber vivido. Pero, No, porque tú naciste en No, yo 85. 85. No, Flor estaba O sea, viva, era- pero estaba pero muy era niña. Estaba muy niña. Y Guido yo y hubiera yo- esperado... Guido y yo que vivimos esa historia, obviamente tenemos ya una impresión distinta acerca de lo que se vivió allí. Y a mí sí me duele muchísimo que esa historia no se cuente. Yo he Claro. tratado de hacer en televisión por lo menos recuentos anuales sobre lo que pasó antes. Y créeme, esos recuentos siempre traen opiniones a favor y en contra. Pero por Sí, lo menos porque la historia se cuenta desde Pero es diferentes así, ópticas, claro. pero hay que contarla. Pero hay y hay que contarlas enseñarla todas. en las escuelas. La Hay que mayor cantidad de contarla. aristas hay que Claro. contarla. Y que cada quien saque su propia Lo que, conclusión. y uno que no estaba como de principal ahí, decir, bueno, estos dicen tal cosa, estos dicen tal cosa, y ya que la gente forme su criterio. Exacto. Ujú. De eso se trata. De eso se trata, Pero contar la sí, yo historia sostengo completa. de que yo sostengo que ese 20 de diciembre lo único que sirve es para dar otro día libre mientras No no sea se algo enseña en la integral. escuela, sí, No y sea algo solamente integral. afecta a los No, ya te digo, y si a los comercios. hubiesen sumado a todas las partes en esta discusión, quizás no habría ahora sentimientos encontrados sobre el asunto, pero mira lo que dicen los empresarios, ni siquiera nos tomaron en cuenta Nada. para hablar del 20 de diciembre. Con este creo que es el día número 12
libre nacional que tenemos en el año. 8 días libres en el mes de noviembre. Sí, más los que van en diciembre, porque tenemos Día de la Madre, tenemos Navidad, tenemos Año Nuevo y ahora tenemos 20 de diciembre, 4. O sea, cuando tú sumas, ahí tienes 12 días, ¿sí? Más el 1 de enero, creo que son 13, van por 13. Increíble. Yo saqué el número el otro día, no me acuerdo, pero es un montón de días. Bueno, sí. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado para el día de hoy. Vamos a hablar del aporte de la minera al IBM y a las pensiones de los jubilados. Un derecho a réplica de inmediato sobre lo que estábamos comentando sobre la ley del 20 de diciembre. Hombre. Bueno, yo quiero más derechos a réplica. A mí sí, ahí me gustan los derechos a réplica. Sí. Son buenos porque uno puede profundizar. Claro. Con la persona. Esa es la idea, Y aquí me está diciendo que bueno, que dejamos por fuera el tema. Lo que dice en la ley. Lo que dice en la ley. Perfecto. Y que tiene que ver con la historia, y es específicamente el artículo 4 de la recién aprobada Ley Nacional sobre el 20 de diciembre. Y es que los centros educativos y los gobiernos locales conmemorarán el 20 de diciembre con actos, investigaciones, deberes y actividades culturales alusivos a los hechos acaecidos en esa fecha con el fin de conservar la memoria histórica de un evento que llenó de luto y dolor a la sociedad panameña como consecuencia de la invasión de los Estados Unidos a Panamá. Y en la materia de historia se deberá enseñar las causas, sucesos y consecuencias de la invasión del 20 de diciembre de 1989. Tenemos al director de Pasaportes, Omar Ahumada, hablándome sobre eso. Omar. Buen día, Tenógenes. Buenos días. Saludos. Gracias por escucharnos y aclararnos, porque ese es el objetivo del programa. No está bien, así nos aclara acerca de ese punto. Cuéntanos, Omar. Sí, por eso les hice llegar la ley que ayer fue sancionada y que el presidente de la República pues la anunció al país. Yo creo que esta es una reivindicación histórica, más allá de los cuestionamientos que puedan haber por algún sector de la sociedad panameña con relación a todo lo que tiene que ver con el 20 de diciembre. Yo escuchaba lo que ustedes decían en el programa. Yo creo que esta es una reivindicación no solamente para todos los panameños, sino en especial para los familiares, para los hijos, para los nietos, los abuelos, de aquellas personas que lamentablemente perdieron la vida en esta situación del 20 de diciembre. Yo creo que este era un tema que estaba pendiente en nuestro país. No se trata de un día más de asueto, se trata de un día de duelo nacional, como lo establece en la propia ley. En Panamá existen 3 días de duelo en estos momentos, con esta ley que va a incluir al 20 de diciembre, el 9 de enero, el Viernes Santo y ahora el 20 de diciembre, que son días de duelo nacional y que sí en efecto van a ser días de asueto, pero con la debida solemnidad que corresponde a un día de duelo nacional, que todos sabemos, bandera media asta, y lo que establece la misma ley de la conmemoración que debe darse en los centros educativos, en los gobiernos locales, para que conmemoren el 20 de diciembre como un acto de solemne alusivo a los hechos acaecidos y que llenaron de luto a la sociedad panameña con relación a la invasión. Y el rol también que deben jugar los profesores de historia, o sea, por supuesto. Materia, yo recuerdo a Tenógenes, yo me gradué en el Instituto Fermín Nodo por allá hace un par de años. ¿Hace cuánto? Porque aquí estábamos tirando la cédula y el que llame tiene que tirar su cédula también. ¿En qué año te graduaste en el nodo? Yo también soy nodoísta. Yo tengo 41 años y yo daba una materia que se llamaba HRP, que es la historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Sí. Yo creo que eso era una materia muy importante donde se tocaban todos estos temas, todos los tratados y convenios que Panamá en su momento dado suscribió con los Estados Unidos y toda la historia que hemos tenido alrededor de este país, y se daba en esta materia en sexto año. Yo creo que son temas que no deben ser olvidados en nuestro país, pero además la misma ley Tenógenes Flor y Guido establece que el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, en el marco del levantamiento del próximo censo nacional, deberá levantar la estadística de cuántos panameños perecieron con motivo de la invasión del 20 de diciembre. Yo creo que eso también es importante. Creo que Guido hablaba del tema de la comisión que fue creada en su momento para ver este tema también, y obviamente creo que va a servir de marco para que tengan más información, y al final de cuentas muchos familiares que perdieron pues personas en esta lamentable situación puedan tener la información en concreto de lo que sucedió el 20 de diciembre. Así que yo creo que, reitero, era un compromiso histórico que estaba pendiente y que creo que más allá de que sea un día de asueto o no, vamos a poder conmemorar esta situación que se dio con la solemnidad que corresponde
para aquellos panameños que perdieron la vida ese día. Vale la aclaración, solo faltó la consulta, que yo creo que sí debió hacerse en su momento, ¿no? Para poder tratar de que la ley se entendiera de la forma correcta, porque eso fue lo que dijeron los sectores empresariales, ¿no? Sí, quizás puede ser, pero esto fue una ley que se discutió en su momento en la propia asamblea, en donde quizás ellos tuvieron la oportunidad de participar en los debates que se dieron, y creo que la ley como tal, Atenógenes, por eso se las envié para que ustedes la pudiesen leer ahí completa, establece muy bien claramente todos los parámetros de la misma, y yo creo que al final de cuentas, porque esto ya en su momento existió, este día de duelo existió en algún momento en Panamá, y fue eliminado, así que yo creo que no debe haber Lo que mayor ocurre es que problema. se hacía por decreto ejecutivo. Se hacía por decreto, ahora va a quedar ya establecido en ley, incluso en la misma ley establece que quienes infrinjan las disposiciones que se establecen en la misma pueden ser sancionados con pena de multa, porque recuerden que ese día también se prohíbe el expendio de venta de bebidas alcohólicas, el tema de actividades festivas y demás, porque es un día de duelo nacional. Gracias, Omar Ahumada. Un gusto saludarle siempre. Igualmente. Chao, Gracias, gracias. saludos. Vale la Bueno. aclaración y bueno, ahí vamos a... Ojalá se cumpla esa parte de la ley, Se cumpla. que es lo que comentamos, tan fundamental como la declaración del Día de Duelo Nacional, para que los estudiantes aprendan la historia y no tengan la necesidad de volver a repetirla, que esa es la frase famosa, ¿no? Los pueblos que olvidan su historia están irremediablemente condenados a repetirla. Porque encima, como decía Vico, el tema de que la historia se repite en espiral. O sea, por eso no debe estar claro en lo que ha pasado antes para que realmente no volvamos a caer en los mismos problemas. Vamos a conversar con Guillermo Cortés, quien es de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, nuestro invitado esta mañana, sobre el tema de las propuestas que hizo el Ejecutivo esta semana, el presidente puntualmente, para utilizar parte de esos ingresos de la minera para beneficiar pensiones y jubilaciones. Guillermo, ¿nos escuchas? Buenos días. Sí, buenos días. Gracias a Tenógenes por el espacio. Saludo al licenciado Guido y a la licenciada Flor. Don Guillermo, cuéntenos. Ayer comentábamos con el abogado Daniel Lombana, que ha estado participando en el diálogo convocado por el Ejecutivo de la Caja del Seguro Social, y él fue muy crítico, sobre todo en el anuncio, porque el anuncio del presidente decía que para garantizar las pensiones de los jubilados se aportarán 190 millones de dólares al año, 187.5 es realmente la cifra, y decía eso es como poner una curita en una herida a corazón abierto, más o menos, porque es que eso no alcanza para garantizar. Y coméntenos también sobre el otro aporte de 75 millones anuales para equiparar, digámoslo así, con un mínimo de $350 al mes, los salarios que reciben aproximadamente 115,000 jubilados y pensionados que reciben el mínimo. Gracias por la pregunta. Bueno, lo primero que debo decir como ciudadano de este país es que el diálogo por la Caja de Seguro Social ha sido un rotundo fracaso. El diálogo por la Caja de Seguro Social, precisamente sus actores debieron haber presentado propuestas para ver cómo se salvaba o se salva el IBM. Estamos claros de que 187.5 millones no van a resolver el problema. Sin embargo, nosotros desde afuera le hemos propuesto en varias ocasiones al Ejecutivo que tiene que darse parte también de los aportes del Canal de Panamá, que se dice que es de todos y que yo considero que es de cuatro bellacos. También tenemos los aportes que se pueden dar de los puertos. Nosotros tenemos mucha riqueza. Y por otro lado, verificar cuál es la deuda real que tiene, por ejemplo, el Estado, el gobierno central con la Caja de Seguro Social. Entonces yo creo que decir que esto es un parche no escapa de la realidad, eso es una verdad. Sin embargo, las críticas que han surgido, con ellas no estoy de acuerdo, porque el paso que acaba de dar el presidente de la República es para tratar de ayudar un poco o aliviar un poco, primero, el problema del IBM y segundo, las míseras pensiones que tenemos en este país. Porque si las personas que opinan no saben, aquí hay jubilaciones de 75 balboas. Entonces, a eso
es en lo que deben enfocarse y tratar de buscar que ese panameño que es parte de la sociedad y que trabajó 40, 50 años de su vida, mejore la forma de vivir mientras Dios le dé permiso a estar con nosotros. Pero no, han salido 20.000 críticas. Yo creo lo único que tenemos que hacer los jubilados y pensionados es estar vigilantes. Que el señor presidente ejecute con prontitud lo del contrato, que la Asamblea lo apruebe y después, porque ahora toda puede ser especulación, a menos que los que están criticando desde ya, sobre todo tengo que decirlo, los que tienen aspiraciones políticas, porque eso ha dañado este país a través del tiempo, dicen 20.000 cosas de lo que ha dicho o manifestado el presidente, y entonces yo quisiera preguntarles si es que a ellos se les filtró el contrato para que lo leyeran, si se les filtró la información de cómo se va a hacer para en un momento dado ajustar o no las pensiones y jubilaciones. Entonces es irresponsable decir que esto es un parche. Eso no tiene que decirlo nadie porque eso lo sabemos todos los panameños y el hueco es de 1.000 y tantos millones. Entonces, ¿qué hay que hacer? En un famoso diálogo que, repito, para mí fue un show montado para decir vamos a salvar la caja, pero lo que fueron fue, por ejemplo, ¿qué hacían representantes de partidos políticos ahí, don Guido, tomando refresco y comiendo bien? ¿Cuáles fueron las grandes propuestas que salieron del diálogo por la Caja de Seguro Social? ¿Por qué no invitaron realmente a grupos de jubilados y pensionados que tenemos una intención diferente? Lo que pasa es que en este país falta voluntad de la gente para mejorar, pero todas esas críticas yo las puedo aceptar, pero no son válidas en realidad, porque lo que el presidente acaba de hacer es tratar, y esperemos que sea realidad. Mire, hay un punto que no lo tocan. El presidente no dijo si el apoyo ese para las pensiones, jubilaciones y que ningún panameño se retire con menos de 350 es para las pensiones vigentes o no. Entonces, todo eso, pues por ahí van a salir también hablando de ese tema, pero tenemos que adelantarnos porque la verdad es que en 2 o 3 días yo he escuchado tanta cosa que es totalmente inaceptable de todos esos argumentos, porque ellos no tienen, a menos que me lo muestren, el contrato a mano y de dónde ha salido la información o qué va a utilizar el presidente y su gobierno para en un momento ajustar las pensiones y jubilaciones. Entonces es poco serio, me parece a mí, todos estos comentarios negativos, y hasta hoy, posiblemente hasta yo esté especulando en algunas cosas porque yo no conozco el documento. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce. No se conoce. No se conoce. Oiga, pero Guillermo, pero ciertamente hay un punto fuerte, por lo menos en el aporte de los 75 millones para equiparar las pensiones con un mínimo de 350, porque usted lo acaba de decir, es un absurdo que la persona que cotizó, poquito, pero cotizó, y después de cotizar con mucho esfuerzo, adquiere la jubilación, se jubile con $75, mientras el que no cotiza tiene 120 a los 65 por cuenta del erario, ¿no? Eso es una injusticia que no necesita mayor explicación. Mire, ese plan de los 120 primero era 100 a los 70, después se cambió, ha hecho como 3 cambios, están 120 a los 65. Yo sé de muchas personas, muchísimas personas que sí requieren de ese apoyo en un momento dado. Sin embargo, también hay muchos, lo que pasa es que no se hace un estudio verdaderamente exhaustivo de quiénes podrían o no tener el derecho. Mire, cuánta gente, por ejemplo, agarró terrenos, propiedades, y las traspasó, las cambió de nombre para estar en los 120 a los 65, porque eso no se depura. Entonces, todas estas cosas afectan a las finanzas del país, pero es que aquí la jugada politiquera va por encima de lo que es beneficio para todos los panameños. Mire, yo hablo, por ejemplo, en el caso de los jubilados y pensionados. Ustedes nunca me han escuchado mencionar a mí o dividir grupos, porque hay jubilados que tienen 2.000 balboas de pensión, porque no son jubilados. Hay unos jubilados, sí, con leyes especiales, pero todos somos pensionados por vejez, de acuerdo al Seguro Social, si tenemos la edad y las cuotas. Sin embargo, aquí hay que hacer planteamientos con seriedad. Aquí los gobiernos, a través del tiempo, todos han sido indiferentes a los jubilados y pensionados. Porque yo escuché a un presidente una vez que le salía al paso, que dijo que le había dado un aumento sustancioso a los jubilados y pensionados, y yo en una televisora le dije, usted es un grandísimo mentiroso, señor presidente, porque usted le ha dado aumentos sustanciosos
a funcionarios de algunas entidades. Y le puse, por ejemplo, a la policía. ¿Quién no sabe cuánto gana un comisionado? ¿Cuántos comisionados y subcomisionados y mayores son? Un montón. ¿Cuándo se jubilan ellos? ¿Por qué se jubilan? Mire, otra cosa, don Guido. Se jubilan con el último salario, ¿no? Sí. No, Sí. pero Así es. mire, Y a los 25 años de servicio. Sí. Escúcheme, las jubilaciones especiales, Si por empezaste ejemplo, a los le voy a 20, a los poner, 45 estás cuando, Sí. regado. cuando eran los correos y telégrafos, ¿recuerdan aquello? Ujú. Eran los correos y telégrafos. Ellos también tenían ley especial para jubilación o retirar. Y se las quitaron. ¿Por qué se las quitaron? Si esa gente ahí gana 600, 700 balboas. Y se la dejaron para algún grupo en un momento dado ayudarlo. Yo no puedo creer, y yo tengo que repetirlo aunque se molesten, que un policía, que un bombero, que un educador haya tenido que utilizar el cerebro más que este que trabajó como 43 años en forma activa. Entonces no puede ser que aquí hayan leyes especiales porque la propia Constitución no dice que no hay fuero ni privilegio, pero en ese caso hay privilegio. ¿Por qué razón? No lo sé, o me imagino, porque como siempre, por alguna razón en su momento politiquera para ayudar a un grupo, pero ahora resulta que han ayudado a un montón de gente que del erario público se retira a los 52 años, por ejemplo, teniendo ya los años de servicio que le obliga a la institución, y se va hasta los 62 con 5 o 6 mil balboas. Eso es totalmente inaceptable. No importa de qué grupo venga y no interesa si les molesta o no, porque eso ha sido mi gran virtud, decir la verdad, porque yo ni debo ni me deben. Yo soy una persona que hasta hoy creo que en este país, a mis 73 años, tengo una hoja en blanco. Entonces hay que decir las verdades. Lo que ha hecho el presidente es un buen paso. Que se lleve a la realidad, tenemos que estar muy vigilantes. Tenemos que estar muy vigilantes. Y ya yo le he hecho un llamado al doctor Cristiano Adame de que inclusive ellos tienen mayoría. Y así como discuten con prontitud el día de la cutarra, el día de la chancleta, el día del suéter, aquella vez que estaban apuradísimos a poner el lunes de la fiesta. Entonces, así mismo, doctor, ponga a su gente a trabajar. Recuerde que ustedes pueden aprobar o improbar el contrato. Lógicamente, si alguno encuentra un aspecto que no beneficia en nada al país, a este pueblo, entonces darán su punto de vista, pero no lo demoren, porque el problema, don Guido, licenciada Flor, licenciado Atenógenes, es que en este país cada vez que el jubilado pide algo, salen 20,000 obstáculos para decirle no. Para decirle no. Con adicionarle que yo dije que si nos devuelven nuestros intereses de los 13º mes del 7.2 al 8.3, eso va a redundar en movimiento en la economía panameña y va a ayudar a reactivarla, que es lo que tanto habla sobre todo el ministro del MEF. Y salieron personas y dijeron que eso no era así. Entonces yo no sé en qué país vive, porque siempre que se trate del jubilado y pensionado, hay que salirle al paso para cortarle cualquier beneficio o aspiración. ¿Qué nos han dado durante la pandemia? Dígame usted, ahí está el amigo Ahumada, que lo escuché hablando hace poco, y él lo sabe perfectamente. Los jubilados y pensionados fuimos excluidos de todo. Y sin embargo, hubieron ciudadanos que manifestaron algo como, por ejemplo, ok, ¿de qué se quedan los jubilados y pensionados si al menos ellos cobran algo? Eso es totalmente injusto. Eso no puede ser. Lo que pasa es que la gente, cuando come caliente, no sabe que el jubilado que está en la canalla, porque al pueblo hay que hablarle de manera clara para que comprenda todo lo que estamos conversando, ese no sabe que el de la canalla a veces no tiene ni para un té. Entonces es muy fácil decir, ay, a menos usted cobra algo. No, señor. Aquí hay gente que cobra 60, 70 balboas por quincena y tiene que gastar en medicina, no se alimenta un poquito, se muere, o gasta un poquito en alimentos, no toma el medicamento, igual se muere. Porque aquí resulta que las entidades de salud, como el Seguro Social, ahora van a aplicar el desabastecimiento crítico de medicamentos, algo que vengo pregonando hace rato, que está en la ley 1, modificada por todas las otras leyes, sobre todo la 97, que se firmó, se sancionó y se promulgó en este mismo gobierno, con la ministra Turner y el presidente Cortizo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Siempre hay que darle
palo y plomo al jubilado y pensionado. Pues nosotros, en la medida que Dios nos dé fuerza para seguir en esta lucha, vamos a seguir diciendo las cosas con claridad. Nosotros le propusimos al presidente de la República, al Ejecutivo, ustedes para alimentar el IBM pueden tomar fondos de la minera, fondos de los puertos, fondos del canal, pagar lo que debe el gobierno central de alguna manera, apretar a todos esos empresarios que se quedan con la cuota obrero patronal, que eso debiese ser sancionado ejemplarmente. Aquí hay 20.000 cosas. Agarrar al funcionariado del seguro y mejorar la parte administrativa. Eso hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo. Sí, definitivamente que todas esas propuestas son las que debieron haber sido objeto de una discusión y de un planteamiento en el diálogo, pero están supuestamente a la espera del informe de la OIT. Supuestamente, esa es la historia que nos han contado. Vamos a ver, y la OIT va a decir exactamente lo mismo. Sí. Entonces, es ganar tiempo, pues. Bueno, don Guillermo, muchas gracias. Gracias por sus planteamientos. Sí, ¿cómo no? Permítame. Eso que usted conversa sobre la OIT, ya yo lo he dicho en televisión inclusive, que para mí no era necesario, porque los actuarios del Seguro Social, ellos se dicen que son eficientes y que hacen un buen trabajo. ¿Por qué razón, por ejemplo, no nos tienen las finanzas al día? ¿Cuál será el motivo? ¿O que no tienen capacidad o hay algo en especial para no tener las finanzas actualizadas? ¿Por qué buscar a la OIT? ¿Por qué buscar aquí en Panamá tanta, tanta contratación de asesorías y demás? Si aquí tenemos profesionales capaces, lo que pasa es que tenemos que ponerlos a trabajar. Y por eso yo le he dicho a los gobiernos, a todos los gobiernos, en la medida que he estado en esta lucha, de que cuando ellos van a discutir algún tema, vengan a donde estamos los inteligentes. Así se lo he dicho abiertamente. Inclusive a un presidente se lo dije, porque es que no puede ser que aquí cada vez que se discute un tema, venga la parte politiquera y adicionalmente lo que se ha hecho popular. Todo es el que hay para mí. Dejen eso, que el país se está acabando por responsabilidad de 4 sinvergüenzas y eso no puede continuar. Yo les agradezco enormemente este espacio y como siempre me despido. Bendición a todos. Jubilado, pensionado, alerta. Esto no ha terminado. Falta el bono permanente que queremos, señor presidente, y nuestros intereses de los 13º mes 7283. Posteriormente iremos a donde el doctor Lau Cortés a discutir los temas de las medicinas y de la atención médica. Y por qué no hacer una mesa como lo he propuesto ya, con un estudio verdaderamente científico para revisar las pensiones en este país. ¿Por qué razón? Porque usted no le puede dar a una persona un ajuste de 2 balúas por año dado cada 5 años. Eso ni en los tiempos de la esclavitud. Muchas gracias y nuevamente Dios me los bendiga a todos. Hombre, gracias. Guillermo. Muchas gracias a usted, don Guillermo. Bueno, vamos a un cambio y regresamos para el final. Oye, aquí me mandaron que a propósito de la Cátedra de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos fue aprobada mediante la ley número 31 de 1963, presentada por el entonces diputado Julio Linares, que luego fue canciller de la República y falleció en el cargo de canciller en la ciudad de Nueva York. Así que parte de la historia. De la historia que debe contarse, pero que hay que contarse. Yo creo que a ver si con esta iniciativa que se presentó el 20 de diciembre que incluye eso se cumplirá. No esperemos dentro de 10 años estar criticando lo mismo, ¿no? Correcto. Sí, cortarse la historia del 20 de diciembre de las escuelas. Bueno, estando en la ley, lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación es reglamentarla así es. Y decidir qué es lo que se va a enseñar. Que se va a enseñar, el meterlo en la currícula, como llaman, y ver qué textos se utilizan para enseñar todas las aristas de ese episodio. Igual que de todos los episodios. Es que la historia de Panamá tiene que ser contada en la medida de lo posible, en esa etapa de la vida, de forma integral, desde cuando surgió el Istmo de Panamá. Eso yo me vine a enterar de viejo,
lo del surgimiento del istmo del fondo del mar y todas esas cosas. Eso a uno no se lo enseñaban. A mí no me lo enseñaron. Bueno, lo que ocurre Guido, es que cuando nosotros estábamos en la escuela, todavía no se había descubierto eso. Eso realmente es producto de una investigación que lidera, por cierto, el Instituto Smithsoniano, sí. Con Stanley. No te rías, Flor. Yo lo oigo, yo nada más lo oigo. Pero es cierto. Bueno, sí, bueno, eso es verdad. cierto. Stanley G. Cadon lidera una investigación en el Instituto Smithsoniano y es hasta después del año 2000. Es más, todavía hay discusión sobre hace cuántos millones de años fue. Hay uno que dice que fue hace 3 millones de años, otro que dice que fue hace 10. Exacto. Así que... Y Stanley G. Cadon y lidera esta investigación que el Instituto Smithsoniano aquí en Panamá la presenta y habla acerca del origen de esta región del mundo. Estamos tirando la cédula aquí. Durísimo. Digo, hay muchas cosas que cuando nosotros estábamos en la escuela no se conocían. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron el sistema solar con el planeta Plutón, por ejemplo, con Plutón exactamente, que es el último planeta. Y ahora, pues, después se descubrió que Plutón era un planeta, pero eso vino después, ¿ah? Eso es reciente, de los últimos 15 años, por lo menos. Sí. Entonces, obvio, no me mire de esa forma. Así ¿Cómo, funciona la cómo? educación. La tecnología y la investigación. Así la bueno, pero es que así hay que ir actualizando cuando nosotros estudiamos, bueno, en el caso de Guido y mío, en el caso tuyo creo que fue diferente, ¿no? Pero nosotros no estudiamos con internet, no existía internet. Existía cero. una cuestión que se llamaba enciclopedia. Así es. Aquí el DJ Alex me mira extraño, que enciclopedia, ¿eso qué era? No, Que yo tampoco tenía enciclopedias también. De hecho, con las la guardo enciclopedia. todavía. Sí, todavía guardas la enciclopedia. Sí. Pero tú estudiaste la secundaria ya en los 90. Sí, Ya había internet, pero seguía con las enciclopedias. Ya había internet, claro, quizás no se habían desarrollado Wikipedia y demás. Hoy en día todo el mundo consulta Wikipedia. Es más, nosotros cuando comenzamos el desarrollo del internet no confiamos en Wikipedia, porque realmente Wikipedia no era una fuente confiable de información. Hoy en día, la han ido mejorando mucho. Después de más de 20 años, ya Wikipedia se ha convertido en una fuente confiable de información. La han ido mejorando y además advierten cuando la información no es no ha sido confirmada. Sí. Así que bueno. Así que así pasan los tiempos y cambia la historia. Está bien. La gente que habrá estudiado en la época en que consideraban que la Tierra era plana. Así es. Exacto. Y eso bueno, nosotros no estuvimos allá porque ya, por lo menos sí, el sistema solar estaba claramente definido. Acá cuando llegó Cristóbal Colón, consideró que estas eran las Indias occidentales, ¿no? Y habrá gente que haya estudiado, imagínate, antes de que llegara Cristóbal Colón a América, ¿no? Pero eso depende de la edad de cada persona. ¿Usted cuántos años tiene, DJ? Usted, bueno, ya tú sí eres, tú estudiaste con internet. Eso estudió con internet. Comenzando. Pantalla verde o ámbar, pero comenzando. Está bien. Hombre, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Será hasta la próxima semana. Chao. Nos vemos el lunes.